grabar. No, lo que tengo son las notas con las que hice la clase, pero lamentablemente tampoco, tampoco, tampoco tiene audio. Puedo enviarlas, pero no sé si sirve mucho. Igual las puedo enviar. Las voy a enviar y ahí ustedes, bueno, deciden si es que les sirve o no. No, no, esto es otra cosa que esto. Sí, eso es otra cosa. Ok, ya voy a empezar entonces con lo de... Esto ya está grabando, ¿no? Ven ahí la pestañita que dice grabando. Ahí voy a avisar después dónde queda alojado todo esto. Entonces lo que vamos a ver hoy es un repaso, que quede claro aquí, repaso series. Series, ¿ok? En realidad series de potencia. ¿Ok? Entonces voy a empezar con el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Voy admitiendo de a poco. Con el paso 1, digamos como la materia prima de esto es sumatoria. Sumatoria, voy a partir de año 1 esto. ¿Sí? Sumatoria, ¿qué es lo que es una sumatoria? Es simplemente sumar más de dos tipos. Eso es básicamente. Ahora, ¿cómo se formula matemáticamente? Se considera una secuencia de números A1, A2, A3, etcétera, etcétera, hasta AN para cierto N. ¿Sí? Y entonces, la sumatoria de K es mi índice, la sumatoria de K igual a 1 hasta N mayúscula, se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Sí. Sí. Ya. Sí, profe, sí sé. La suma de K igual a 1 hasta N de A sub K es simplemente el despliegue de la suma de esos números. Entonces, A1 más A2 más A3 más A4, etcétera, 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 hasta AN, si es que N mayúscula es más grande que 4 en este, ¿cierto? Ok, entonces, digámoslo así, ejemplo. Este ejemplo salva toda la plata, ¿sí? Digámoslo así. La serie geométrica. Este es el ejemplo que tienen que saber. Y generalmente no lo saben. ¿Cuál es la serie geométrica? Serie geométrica dice lo siguiente. Bueno, fijamos un numerito Q mayor que 0, en principio, Q mayor que 0. Esto está fijo. ¿Sí? El número que ustedes quieran, 2, 3, 5, el que quieran. Un medio. Entonces la serie geométrica es cuando, perdón, serie, la suma geométrica en realidad, todavía no pasamos a serie. La suma geométrica es cuando ese término A sub k, que está ahí, tiene la forma A sub k, tiene la forma q elevado a k. Ahora, esta serie, bueno, la sumatoria puede partir, no necesariamente puede partir de k igual a 1, ¿eh? Puede partir de k igual a 0, o puede partir de k igual a 2, o puede partir de cualquier número, ¿ok? Menor que n mayúscula, por supuesto. Entonces, la suma geométrica, en este caso, es cuando el término general de la suma tiene la forma potencia, q a la k. ¿Sí? Entonces, tengo la suma de k, voy a hacerlo a partir de 0 esta vez, de k igual 0 hasta n de q a la k. Esa es la suma geométrica.
Bueno, entonces yo supongo que alguna vez ya vieron la fórmula de la suma geométrica, ¿cierto? Entonces la fórmula de la suma geométrica, hay una fórmula, ¿sí? La fórmula de la suma geométrica es que la suma de k igual a 0 hasta n, de q a la k, es exactamente, a ver si recuerdo, 1 menos q a la n más 1 sobre 1 menos q. ¿Sí? Cuando q es distinto de, cuando q es distinto de 1. Cuando q es igual a 1, es la suma de 1, 1, 1. ¿Sí? Cuando q vale 1, esto es la suma de k igual a 0 hasta n es de 1, porque es 1 a la k, 1 a la k es 1. En este caso es un poco aburrido, porque es simplemente 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N más 1 veces. Porque desde 0 hasta n hay n más 1 números. ¿Okay? Ok, entonces ese caso lo voy a dejar fuera por el momento. Fíjense que ese caso es crítico con respecto a la fórmula que está aquí, con respecto a esta fórmula, porque el denominador se anula. ¿Ya? Entonces ese caso, digamos, simple se deja fuera. Ya, entonces supongo que han visto cómo se prueba esta fórmula. Voy a tratar de aquí reproducirla. ¿Ya? Entonces, el truco está en decir, mira, esto que está aquí, es un número, va a ser un número que depende de n mayúscula. Yo le voy a llamar S sub n. ¿Sí? S por suma, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es S sub n? S sub n es q a la 0 más q a la 1 más q a la 2, etcétera, etcétera, hasta q a la n. ¿Sí? Ok, pero ¿qué pasa si yo multiplico por la razón? Este q que está aquí es lo que uno llama la razón. ¿Qué es lo que pasa si uno multiplica por la razón? Entonces toma q por Sn. ¿Sí? Entonces, bueno, agrego una potencia a cada uno de los términos que aparecen en esta suma desplegada. Entonces aquí me queda q a la 1, que es simplemente este multiplicado por S, ¿cierto? Más q a la 2, que es simplemente este multiplicado por S, me da S que está ahí, más q a la 3, etcétera, etcétera, más q a la n más 1, ¿ya? Que sería este multiplicado por S, me da este. ¿Ok? Y yo puedo hacer muchas cosas con estos dos términos, con Sn y q por Sn, pero lo que más me conviene es restar. Entonces lo que voy a hacer es restar estos dos términos que están aquí. ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo me va a quedar Sn menos QSN, va a ser igual, y aquí, si ustedes se fijan, ese término se va a cancelar con ese término se va a cancelar con ese, el que ven aquí, que es Q al cubo, se va a cancelar con el Q al cubo que está aquí, este Q a la N se va a cancelar con el Q a la N que estaba previamente, que está justo antes de Q a la N más 1, y este sobrevive, y este sobrevive, que es 1, Q a la 0 es 1. Entonces lo que pasa aquí es exactamente eso, o sea, S se va a cancelar con S se va a cancelar con S se va a cancelar con el que viene acá, este se canceló con el que venía antes de Q a la N más 1, y lo único que sobrevive es 1, 1 menos Q a la N más 1. Entonces, si ustedes despejan este Sn, este término que está aquí, es exactamente, esto es exactamente Sn factor de 1 menos Q, y despejando el Sn, aquí, despejando el Sn, de esta fórmula, llegamos a esa fórmula que está ahí. ¿Sí? Ya, entonces en este caso la fórmula, tengo una fórmula explícita. Puedo calcular, por ejemplo, puedo calcular la suma de k igual a 0 hasta 100 de 1/2 a la k, por ejemplo. Entonces uno pone la fórmula y puede calcular. ¿Sí?
Ok. Ya, entonces, ¿qué es una serie entonces? Ahora, ¿qué es una serie? ¿Qué es una serie? Una serie, digámoslo así, en términos coloquiales, digámoslo así, una serie es una sumatoria infinita. Infinita. ¿Ya? Ya, entonces, al igual, sigue la misma idea sigue la misma idea de la definición de la integral impropia que vimos ayer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sumo infinitos términos? Bueno, lo que hago es parar la suma hasta cierto n mayúscula fijo, calculo, y después ese número, que va a depender de hasta dónde yo corté la suma, lo hago tender a infinito. Entonces, si yo tengo una secuencia de números a sub 0, porque va a partir de 0, ¿no? A sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. Pero son infinitos. A sub k, a sub k más 1, etc. Y sigue. Entonces se define así, se define la serie de k igual a 0 hasta infinito, o la suma infinita de los términos a sub k, como tomo la suma de k igual a 0 hasta un n fijo, ¿sí? Y calculo. ¿Ok? Eso me va a entregar un número que yo ya voy a llamar S sub n, ¿ya? En general. Eso va a ser un número que ahora depende de este parámetro externo n. Así como ayer decíamos, ¿cuál es la integral de 0 a infinito? La integral de 0 a infinito es la integral de 0 a b, y después hacíamos tender b a infinito. Bueno, aquí pasa lo mismo. La suma hasta infinito, o la serie, es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales S sub n. Esto es lo que uno llama suma parcial. Así como uno tiene evaluaciones parciales, déjeme poner un ejemplo tonto, pero vale la pena. Uno tiene evaluaciones parciales, uno tiene PEP, controles, esas son cosas parciales. ¿Sí? No definen, cuando uno hace la PEP 1, uno no sabe si ya pasó el curso, porque es una evaluación parcial. Entonces, a este nivel, uno tiene una suma parcial, todavía no tiene todo. El límite cuando n tiene infinito es la serie, es el límite de las sumas parciales. ¿Okay? Entonces, a este nivel, al nivel de la suma parcial, aún no calculo todo, pero después cuando tomo el límite, calculo este término que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué introduje? Bueno, antes de eso, uno dice que la serie es un límite, finalmente. Entonces uno dice que la serie converge si el límite existe, y la serie diverge si ese límite no existe. Ahora ese límite puede no existir por varias razones, puede irse a infinito, la serie diverge, o puede ser una sucesión oscilante que no me deja encontrar el límite. Entonces veamos, por ejemplo, veamos algunos ejemplos. La serie geométrica, por eso introduje la suma geométrica primero. Entonces, la serie geométrica es la suma de k igual 0 hasta infinito de q a la k. Entonces voy a pensar que q es un número positivo. Y sí, un número positivo. Ok. Ya, entonces esto, por definición de serie, de límite, es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de k igual 0 hasta n mayúscula de q a la k. ¿Sí? Y esto yo ya lo sé calcular. Si uno vuelve a esta pizarra de aquí, yo tengo una fórmula, que es esta que está aquí. Entonces reemplazo la fórmula acá. Entonces esto me queda igual a límite cuando n tiende a infinito de 1 menos q a la n más 1 partido por 1 menos q. ¿Ya? Y aquí uno puede hacer un análisis exactamente como
muy parecido a como lo hicimos ayer cuando vimos el criterio de convergencia de la integral impropia dependiendo de la potencia de la función. Ya, entonces fíjense, primero, veamos el caso un poco incómodo de Q igual a 1. Cuando Q vale 1, ¿sí? Cuando Q vale 1, uno tiene este tipo que está aquí, es 1 más 1 más 1 más 1, infinitas veces. ¿Sí? Entonces, claro que esa serie diverge, ¿cierto? Porque voy sumando 1 cada vez. 1 más 1 más 1 más 2 más 1 más 1 más 1 más 1 me va a dar infinito. O sea, fíjense, uno lo puede hacer vía sumas parciales. Si uno toma Q igual a 1 y considera esta suma parcial, ¿sí? Esta serie se va a convertir en el límite. Esto es el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la suma de Q igual a 0 hasta n de 1. Ahora la suma de K igual a 0 hasta n de 1 es n más 1 veces 1. Esto es n más 1. Y el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 es infinito. Así que la serie diverge para Q igual a 1. Ya, ahora, en los casos que Q no es 1, lo que uno tiene que mirar es este término que está aquí. Entonces, fíjense, cuando aquí ya esto pasa por análisis de límite. Entonces, lo único que depende de n en este límite que está acá es este Q a la n más 1. ¿Ya? Entonces uno tiene que usar álgebra del límite, básicamente. Esto puede salir del límite, entonces lo único que tengo que analizar es el comportamiento cuando n tiende a infinito de Q a la n más 1. ¿Sí? Entonces lo que se sabe es, o esto se debería saber, lo que se sabe que el límite cuando n tiende a infinito de Q a la n, o Q a la n más 1 da lo mismo, es infinito si Q es mayor o igual que 1. No, cuando Q es mayor que 1. Y es 0 cuando Q es menor que 1. Estoy siempre pensando que Q es mayor que 0, ¿eh? en este caso. Entonces uno ocupa álgebra del límite acá. Entonces cuando Q es más grande que 1, yo reemplazo aquí, esto me da menos infinito aquí arriba, y como Q es más grande que 1, este número que está aquí es negativo. Entonces menos infinito por un número negativo, esto es más infinito. Por lo tanto, para Q igual a 1 y para Q mayor que 1, esta suma diverge. Ese límite no existe, o es infinito. ¿Ya? Estoy sumando demasiado. En cambio, fíjense lo que pasa cuando Q es menor que 1. Cuando Q es menor que 1, este límite de Q a la n, que voy a reemplazar acá, ¿cierto? Tiende a 0. Entonces, por álgebra de límites, esto me queda, lo que está arriba me queda 1 sobre 1 menos Q, que es un número, porque Q es menor que 1, está entre 0 y 1. Entonces, el denominador no se anula. ¿Sí? Entonces, en resumen, esta serie es más infinito para Q mayor que 1 y es 1 sobre 1 menos Q cuando Q es menor que 1. Y aquí también consideramos caso mayor o igual. ¿Sí? Con esta serie uno puede parar la teoría que viene a continuación. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, moraleja de hoy, serie es límite de sumatoria. Y para la serie geométrica uno tiene una fórmula, ¿ok? Y tiene un criterio de convergencia. Eso es lo esencial. Este es el criterio de convergencia que vamos a ver a continuación. El criterio de convergencia. Ok, bueno, no solamente existe la serie geométrica, ¿sí? Pero para el propósito que viene a continuación, que es serie de potencias, es bastante, como voy a ver a continuación.
Y ahora, ¿qué es una serie de potencias? Ahora, ya, entonces, como habíamos visto, una serie numérica es el límite, cuando n tiende a infinito, de k igual a 0 hasta n de a sub k, donde a sub k es un número. ¿Sí? Ahora, en una serie de potencia, este coeficiente que está aquí, a sub k, lo voy a acompañar por una potencia de un parámetro externo que va a ser una variable de una función, básicamente. ¿Okay? Entonces, voy a olvidarme por el momento del límite, después voy a tomar el límite, y entonces lo único que voy a hacer va a ser agregar la potencia, o sea, una serie. Los nombres siempre dicen mucho, no es solamente aprender. Una serie va a ser un límite, si yo pienso en una serie, va a ser el límite de una suma, piénsenlo así. Y la potencia, bueno, la hago aparecer ahora, aquí va a haber un x a la k. ¿Okay? Entonces, cuando n mayúscula está fijo, esto es simplemente un polinomio. Esto es un polinomio, esto es a sub 0, porque cuando k vale 0, esto me queda 1, a sub 0, esto que está aquí, me refiero, esto que está aquí, cuando k vale 0, me queda a sub 0 por x a la 0, x a la 0 es 1. Después el siguiente término, cuando k vale 1, voy a tener a sub 1 acompañado de x. Después cuando k vale 2, es a sub 2 acompañado de x cuadrado. Cuando k vale 3, a sub 3 acompañado de x cubo, y así hasta a sub n acompañado de x a la n. Entonces, en una serie de potencia, la suma parcial es simplemente un polinomio en x. Entonces esto se puede ver como una función de x. Entonces, f de x. Dado un valor de x, yo lo reemplazo acá, eso convierte esto en una serie numérica como lo vimos en la pizarra 0, la primera pizarra, pero el valor de esa sumatoria va a cambiar con x, entonces esto es una función de x. Y más aún, corresponde a un polinomio. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Entonces ahora le hago honor al nombre serie. Perdón. Le hago honor al término serie y entonces ahora apuro el tranco y tomo el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces esto se anota como suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k, x a la k. Esto es una serie de potencia. Es una suma infinita de potencia. Es un polinomio infinito, digámoslo así. Esto es una serie de potencias, en este caso, en torno a x0 igual 0, según la notación. Pero uno puede hacerlo, en torno a un punto x0 arbitrario, y en ese caso la serie va a tomar la forma x menos x0 a la k. Cuando quiero que, fíjense que, sí, cuando quiero hacer en torno a x0 cualquiera. No voy a entrar mucho en ese detalle ahora, ¿no? Bueno, quizás voy a volver a eso después. Esta es una serie, esta que está aquí, voy a borrar aquí este igual. Este es serie en torno a un x0. Ahora uno puede hacer un cambio de variable y siempre pensar que esto es en torno a 0, pero bueno, igual es importante tomarlo en cuenta. Ok, entonces esto que está aquí, cuando se porta bien, uno sabe que cuando uno está enfrente a un límite hay que tener cuidado, ¿cierto? O sea, cálculo diferencial, cálculo de límite siempre es complejo. Ahora, cuando esta cosa se porta bien, esto es una función de x. ¿Sí? Esto es una función de x cuando el límite existe. Define una función de x. ¿Sí? Entonces, el paso cero para analizar es una nueva función, digamos, es una nueva forma de definir una función. Entonces, el paso cero
poder hablar de la función, para poder trabajarla y ver sus propiedades, lo primero que hay que hacer es saber para qué valores de x esto tiene sentido, es decir, este límite converge, este límite que está aquí converge. Es decir, estudiar el dominio de esta función definida a través de una serie de potencias. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, déjeme ver un poco, déjeme mirar mis apuntes en serie geométrica, ya lo vi. Claro, me falta un poquito, me falta un poquito. Ya, entonces, sí, aquí me adelanté un poco, discúlpenme. Ya, entonces, antes de seguir con serie potencia, déjenme volver un poquito antes a series, no series de potencia, series numéricas, ¿sí? Entonces, yo tengo la serie de k igual 0 hasta infinito de a sub k. Todavía no le voy a poner el x, ¿eh? Aquí iría un x a la k por serie de potencia, pero por el momento, déjenme volver atrás, me adelanté un poquito. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría tener alguna herramienta, aparte de simplemente trabajar con la serie geométrica, un criterio para poder saber si esto converge o diverge. ¿Sí? Ya, entonces, no nos olvidemos que, una serie es la suma, es el límite de sumas parciales. Entonces voy a parar en un n mayúscula y analizar el comportamiento de esta sumatoria que está aquí. ¿Sí? Ya, entonces imaginemos que por alguna razón yo conozco otra sumatoria, otra serie de términos b sub k, ¿sí? tales que, a sub k son todos positivos, digámoslo así, vamos a poner en el caso de que son todos positivos y son todos menores, los coeficientes de esta suma que están aquí, de esta suma que está aquí, son más chicos que los coeficientes de la suma que está acá. ¿Sí? Ok, entonces es fácil darse cuenta que si eso sucede, entonces las sumas parciales están ordenadas. ¿Sí? Si el primero, si uno desglosa un poco lo que pasa aquí, tengo a sub 0 es más chico que b sub 0. ¿Sí? Esto es más chico. Entonces yo le sumo a sub 1, que es más chico que b sub 1. ¿Sí? Entonces, este es más chico que este es más chico que este, entonces la suma de este es más grande que la suma de esto. Y así sucesivamente puedo hacerlo hasta a sub n, perdón, b sub n, y este tipo que está aquí es exactamente esta expresión que está aquí, y esta suma que está aquí es exactamente este término que está acá. Entonces, si cada coeficiente está ordenado, entonces las sumas parciales están ordenadas, y si las sumas parciales están ordenadas, los límites están ordenados. Y entonces, usando la definición, concluyo que la serie completa están ordenadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se desprende de aquí? ¿Sí? Propiedad, digámoslo así, propiedad. Entonces, propiedad. Si la serie de b sub k converge, entonces la serie de a sub k converge, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esto está acotado, esto también está acotado. ¿Sí? Y por otro lado, si la serie de a sub k diverge, entonces la serie de b sub k diverge.
¿sí? También es natural. ¿Por qué? Porque si esto suma infinito, bueno, empuja para arriba este que está aquí. Entonces, si este suma infinito, este suma infinito. Ahora, uno no puede decir nada si uno no puede decir nada de la suma de b sub k si este converge. Este puede converger y este puede diverger. ¿Sí? Un número es siempre más chico que infinito. ¿Sí? O lo mismo, si este diverge, este es infinito, no puedo decir mucho de esto. Entonces hay que tener cuidado con esto. Uno puede, fehacientemente puede decir esto y puede decir esto. ¿Ok? Ya. Este es el criterio de comparación. ¿Sí? Este es el criterio de comparación. De series, no series de potencia, series numéricas. Otros criterios para series. Digámoslo así, este criterio de comparación que escribí aquí, les voy a enviar un apunte. ¿Eh? Les voy a enviar un apunte que tiene muchas cosas. O sea, traten de. Aquí voy a tratar de dar los nombres clave. Entonces, fíjense en los nombres clave, el criterio de comparación y los criterios que voy a ver a continuación. Ya no es necesario que vean todo lo que sale. Ya, entonces, otros criterios para serie, estos criterios que voy a ver ahora se desprenden de este criterio. Este es el criterio madre, si usted quiere, criterio 1, criterio fundamental. ¿Sí? Todos los que vienen los que voy a explicar a continuación tienen que ver con, o sea, se desprenden de este criterio de comparación, pero van a ser útiles para los cálculos y van a ser útiles para volver después a lo que estaba hablando de serie de potencia. Pero déjeme ir directo al grado. Ya, entonces vamos a investigar la convergencia de la serie de k igual 0 hasta infinito de un término a sub k. Un a sub k siempre mayor o igual que 0. ¿Okay? Vamos a tener. Entonces, voy a anotar los criterios. Tenemos el criterio del cociente. Que dice que si el límite, cuando k tiende a infinito, de a sub k más 1 partido por a sub k es menor que 1, entonces, digámosle esta serie S, entonces S converge. ¿Ya? Aquí, esta anotación que estoy poniendo aquí, S menor que infinito, se lee como S converge. ¿Okay? Segundo criterio de la raíz. Como yo uso la letra K para el índice de la sucesión, yo le llamo criterio de la raíz késima, pero en casi todos los libros le llaman, el índice es n, le llaman criterio de la raíz enésima, pero es lo mismo. El criterio de la raíz enésima es el límite cuando k tiende a infinito de la raíz késima de a sub k es menor que 1, entonces S converge. ¿Okay? Ya, hay un tercer criterio, pero ese no lo voy a comentar hoy porque no tenemos tiempo, es el criterio de la integral. Impropio. Básicamente lo que dice ese criterio, o lo que hace, es comparar el valor de la sumatoria, de la serie, perdón, compararlo con una integral impropia asociada. ¿Ya? Van a poder verlo en el apunte, pero es importante, se puede calcular, y en el curso cálculo 2, si no lo alcanzaron a ver, es un criterio que se usa bastante. Pero ahora, para efectos prácticos, lo que yo quiero es que entiendan lo que es una serie de potencia y lo que tiene que ver con la definición de la función que representa. ¿Okay? Entonces no voy a entrar mucho en el detalle de este criterio, y voy a hablar de este criterio. Estos dos criterios son como criterios hermanos, ¿no? Se demuestran de manera similar, y si ustedes se fijan, se describen de manera similar. ¿Sí? Ese límite que está ahí, bueno, este límite es distinto a este, pero también emparentado, y
el criterio se decide de manera igual. Esto tiene que ser menor que 1 para la convergencia de la serie, ¿ok? Ok, déjenme hablar un poquito de por qué el criterio del cociente se desprende del criterio fundamental que es el criterio de comparación. Fíjense. Voy a hablar un poquito del criterio del cociente. Fíjense. ¿Qué es lo que dice el criterio del cociente? Límite cuando k tiende a infinito de a sub k más 1 partido por a sub k es un número menor que 1. ¿Ok? Digamos que, y aquí es donde voy a hacer el matching con criterio de comparación, con el criterio de comparación y la suma geométrica, esto va a ser un número menor que 1. ¿Ya? Si yo sé que este límite existe y es un número menor que 1, bueno, digámosle de alguna manera, lo voy a llamar Q. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es un análisis bien informal. Entonces me voy a olvidar que esto es menor que 1, o lo voy a colocar por aquí, Q menor que 1. Y por el momento voy a sacarme de encima el límite. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Y voy a pasar multiplicando este a sub k. Todo esto bien informal, ¿eh? Bien por encima. ¿Ok? Ya. Bueno, no tengo derecho a hacer esto, por supuesto. Lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, para acá suficientemente, como esto es un límite, para acá suficientemente grande, a sub k más 1 es aproximadamente, donde este término, bueno, nunca, no estoy siendo claro con esto, pero se parece en caleta cuando k es suficientemente grande, pero voy a suponer, para efectos de esta exposición, que son iguales. ¿Ya? Tengo mucha suerte, digámoslo así. Tuve tanta suerte que tengo esta expresión que está acá. Ok, ya, si eso sucede, entonces yo voy a empezar a ver la recursión que se genera. Entonces, cuando k vale 0, esto me dice que a sub 1 es q a la a0. ¿Sí? Es reemplazar k igual a 0 aquí y aquí. Eso me da eso. Después, cuando k vale 1, entonces a sub 2 es igual a q por a sub 1. Es reemplazar k igual a 1 ahí y ahí. Eso me da eso. Pero yo ya sé cuánto vale a sub 1 en términos de q. A sub 1 es q por a sub 0. Entonces esto es igual a q cuadrado por a sub 0. ¿Sí? Otra más. Cuando k vale 2, tengo que a sub 3 es q por a sub 2. Eso es simplemente reemplazar k igual a 2 aquí y aquí. Eso me da esto que está aquí. Pero yo ya sé quién es a sub 2 por el paso anterior. Y a sub 2 es q cuadrado a sub 0. Entonces esto es igual a q cubo por a sub 0. Y así sucesivamente. Uno puede darse cuenta que a sub k más 1, ¿sí? En un término general, es q a la... ¿Cómo va la sincronía aquí? 1 con q a la 1, 2 con q a la 2, 3 con q a la 3. Entonces aquí me queda q a la k más 1 por a sub 0. Y a sub 0 es un número fijo, ¿eh? No se movió. ¿Sí? Entonces, aproximadamente, esto todo se puede, esto se puede formalizar, por supuesto, bien. La suma, si uno vuelve aquí atrás, uno vuelve aquí, como que la suma del a sub k, que es lo que a mí me interesa, es como, ya déjeme así, abusar de esta notación, que no la usen ustedes, simplemente para que se entienda un poco lo que está pasando, es como la suma de k igual 0 hasta infinito de esta expresión que encontré acá. ¿Sí? Entonces sería q a la k más 1 por a sub 0. Pero esto es un número.
este es un número, sale de la sumatoria, o sea, yo lo puedo dejar aquí afuera, no depende no depende de K, me queda sub 0, y este término que está aquí corresponde a una suma geométrica, a una suma geométrica. Entonces, como supuse que Q era menor que 1, que viene de esta expresión que está aquí, entonces yo sé que esto converge. ¿Ya? Ahora, claro, esto no está bien definido. Esto que escribí aquí es como extraño, se parece, la sumatoria se parece, todo, etc. Lo que yo quiero decir, o cómo se formaliza, es que esto en realidad se puede estimar de esta manera. ¿Ya? Cuando uno trabaja bien el límite, no así a los amigos como lo acabo de hacer yo ahora, ¿sí? Cuando uno trabaja bien este límite, ¿sí? Usa la definición de límite, lo que uno puede probar es que hay un orden entre la sumatoria que yo quiero probar que converge y la suma geométrica. Por eso es importante la suma geométrica, ¿ok? ¿Okay? Yo lo hice a lo amigo aquí, a lo amigo, a la amiga, no sé cómo es. ¿Sí? Lo hice bien como por encima, pero así es como se formaliza matemáticamente. Yo ocupo el criterio de comparación. Aquí es donde se usa el criterio de comparación. ¿Okay? Ok, esto que acabo de hacer es para series. Recuerden que dije, bueno, empecé a hablar de series de potencia, pero tuve que parar un poquito porque me apuré, pero ahora vamos a volver a series de potencia. ¿Cómo vamos a usar este criterio? Por ejemplo, el criterio del cociente para series, para decir, oye, esta cosa que está aquí, que es una serie infinita de potencia, es un polinomio infinito, está bien definido para ciertos x. ¿Okay? Entonces ahora, en la parte final de la clase, volvamos ahora, volvemos a serie de potencia. Ok, entonces voy a focalizarme voy a decir, oye, me gustaría saber si esta serie de k igual 0 hasta infinito de a sub k x a la k, es decir, un polinomio infinito, me gustaría saber en qué casos o para qué x, esto es una función, existe, ¿sí? Y me gustaría saber o poder decir cuál es el dominio de esta función, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué x, ahora sí, esto es una función? ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia es decir, mira, voy a pensar, a mí me gusta mover el x, ¿okay? Me gusta mover el x porque eso hace que yo pueda definir a esta expresión como una función. Y de hecho me gustaría trabajar esa función f de x y, no sé, derivarla, integrarla, sumarla, multiplicarla, etcétera, etcétera. Y para eso lo que yo necesito saber es el dominio. ¿Para qué x esto tiene sentido? ¿Okay? Ya, entonces, para decir para qué x esta expresión tiene sentido, se traduce, es decir, para qué x esta integral, perdón, esta suma infinita, esta serie, converge. Es decir, x está en el dominio de f, es exactamente lo mismo decir, para ese x esta serie converge. Entonces yo voy a pensar por el momento que x está fijo. X está fijo. ¿Ok? Y voy a pensar esto como una serie de números y voy a aplicar el criterio del cociente que acabo de ver para qué x esto tiene sentido. ¿Sí? Entonces la estrategia es decir, fijamos x y aplicamos criterio del cociente. ¿Ya? Entonces, todo esto que está aquí, yo lo voy a pensar como un coeficiente, no sé, b sub k, completo. ¿Ya?
Entonces voy a aplicar el criterio del cociente sobre esta serie numérica pensando que X está fijo. Entonces yo sé que esto converge usando el criterio del cociente. ¿Sí? Entonces al usar el criterio del cociente yo tengo que investigar el límite cuando K tiende a infinito de B sub K más 1 partido por B sub K. Y si ese límite es menor que 1, ganamos. ¿Sí? Entonces, si ese límite es menor que 1 por el criterio del cociente, obviamente tuve que cambiar de A a B porque ya está usando el A, voy a aplicar el criterio del cociente sobre la serie de P sub K, que involucra al X. Aquí. ¿Ok? Si ese límite de ese cociente es menor que 1, ganamos. Eso hace que esto converja, y si eso converge, eso define una función. ¿Ok? Ya. Entonces, pongámoslo así. Entonces, si esto es finito, entonces f de x está definido. Esa es la traducción. ¿Sí? No le hay un paso intermedio. Si esto es menor que 1, entonces esta serie converge, y si esta serie converge, entonces f está bien definido. Es decir, x está en el dominio. Ya, entonces ahora desmenucemos este que está aquí. Entonces, fíjense, voy a reemplazar b sub k más 1 por esta expresión. Entonces esto me queda a sub k más 1 por x a la k más 1. Eso es b sub k más 1. Y el de abajo me queda b sub k, es a sub k por x, acá. Y aquí es donde pasa lo maravilloso, porque aquí sk se cancela con todo s, y entonces queda un x solito aquí. Queda x. Y ese x ya no depende de k, así que este x lo saco, sale para allá. ¿Sí? Lo borro y queda el x acá. Y entonces, saber cuáles son los x que hacen que esto converja se determina a través de los coeficientes que lo acompañan, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque ahora, despejando x, entonces despejando x, lo que tengo es que, si ustedes miran acá, que miran esta expresión, entonces x tiene que ser menor que 1 sobre el límite cuando k tiene infinito de a sub k más 1 partido por a sub k. ¿Ya? Ahora, yo todo este análisis lo podría haber hecho con el módulo de x. ¿Ok? Claro, porque, claro, todo este análisis lo podría haber hecho con el módulo de x, entonces aquí lo que hubiese podido haber sacado era módulo de x. ¿Sí? Y entonces, lo que aquí hubiese sacado es que el módulo de x tiene que ser menor que 1 sobre ese límite. Ya, si esto es un número, ¿ya? Si esto es un número, quizá ahí fue un poco rápido con lo del módulo, pero se puede entender. ¿Sí? Si esto es un número, entonces lo que me dice este proceso es que hay un intervalo que define esta inecuación que está aquí, por eso es importante inecuación al principio de todo, digamos. Entonces, esta inecuación que está aquí con módulo me dice para qué x yo tengo derecho a decir que esto es una función. ¿Sí? Y entonces, este numerito que está aquí, que es 1 sobre este límite, se ve un poco feo, pero no es tan difícil de calcular. Esto que está aquí es lo que uno le llama R, esto uno le llama R, y se denomina como radio de convergencia. De la serie. ¿Sí? Entonces, si uno usa esta notación R, que está aquí, lo que estoy diciendo acá es que si módulo de X es menor estricto que R, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Estoy viendo este intervalo, estoy viendo el intervalo, aquí está el 0, aquí está menos R, aquí está R.
En ese intervalo, si x es menor, si módulo de x es menor que r, f de x está bien definido. ¿Sí? Quizás fue un poco rápido. Preguntas. Entonces, volviendo atrás un poquito. Yo quiero saber cuándo este polinomio... Cuando este polinomio infinito, yo quiero saber cuándo este polinomio infinito define una función. Voy con la pregunta. Yo quiero saber cuándo este polinomio infinito define una función. Para eso voy a tomar x fijo y voy a verlo como una serie numérica y aplico el criterio del cociente. Al aplicar el criterio del cociente, esto me da una desigualdad, despejando x, me da una desigualdad que me dice para qué x yo tengo permitido decir esto es una función. Ese es el cálculo que hice aquí, y ese numerito que está aquí, que depende solamente de los coeficientes que acompañan a la serie, todo lo que define la serie son los coeficientes. ¿Sí? Porque todos tienen esta forma, esta es una serie de potencias. Los coeficientes me dicen para qué x yo tengo derecho a decir que esto es una función. Eso es todo lo que hice ahora. ¿Sí? Módulo, sí, yo sabía que esto iba a crear problemas. Ok, voy a hablar de eso del módulo. ¿Qué es lo que pasa? Lo del módulo, pongámoslo así, lo del módulo. Ya, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene cuando uno tiene una suma de números, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, ¿sí? Bueno, estos números son, claro, como voy a pensar, estoy simplificando mucho la cuestión, pero para avanzar un poquito. Estoy pensando que la base K son positivos, pero el X puede ser negativo. De hecho, después en el radio de convergencia, como esta es una serie en torno a 0, esta es una serie en torno a x0 igual 0, el X, de hecho, va a poder ser hasta negativo aquí, si ustedes se fijan, en este intervalo. Ya, entonces aquí, déjenme cambiarle nombre a esto para que no piensen que es el mismo a sub K. Tengo una serie de números, A, B, C, C1 más C2 más C3. ¿Ya? Pongámosle números reales, menos 3 más 5 menos 7, más menos 7. O sea, ¿qué? Ya, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? Me da menos 10 más 5 menos 5. ¿Sí? Ya, y yo comparo con el módulo de C1 más el módulo de C2 más el módulo de C3. El módulo de C1 es 3, el módulo de C2 es 5, el módulo de C3 es 7. ¿Cuánto me dio esto? Esto me dio 15. ¿Sí? Ya, y si yo calculo el módulo de la suma completa, fíjense esto, ¿eh? Aquí el módulo de la suma es el módulo de la suma, esto es la suma de los módulos. ¿Ya? Entonces se ve claramente, si yo tomo módulo aquí, déjenme cambiar de color, módulo, 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 el módulo de menos 5 es 5, claramente el módulo de la suma es más chico que la suma de los módulos. ¿Sí? Eso es lo que uno llama desigualdad triangular del módulo. Eso es la desigualdad triangular del módulo. ¿Sí? Ya, entonces, en resumen, en resumen, en resumen, módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. ¿Ok? Eso es claro, porque aquí, en esta parte, aquí adentro pueden haber unos que son positivos, otros que son negativos, entonces se pueden cancelar. Después, obviamente, con el módulo lo hago positivo,
pero eso siempre va a ser más chico que tomar el módulo primero, porque al tomar el módulo primero hago todos positivos. Entonces les doy más fuerza. Ya, entonces, moraleja, la suma el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Eso es lo que uno llama desigualdad triangular. ¿Ya? Pero esto que está aquí, esto que está aquí adentro, yo lo puedo expresar como sumatoria. Esto que está aquí adentro es simplemente el módulo de la suma de k igual 1, en este caso, hasta n de los c sub k. Y esto que está aquí, también lo puedo escribir como sumatoria. Esto es la suma de k igual a 1 hasta n del módulo de los c sub k, el módulo adentro. ¿Ya? Ahora, ese c sub k yo lo puedo mirar como un tipo que está en una. Bueno, primero puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedo tomar límite aquí. Si las cosas tienen sentido, puedo tomar límite. Y los C sub k que están aquí adentro, yo los puedo mirar como un A sub k por un x a la k. Entonces esto me queda así. ¿Cierto? Y este que está aquí adentro me queda... ¿sí? Ya, y a mí lo que me interesa es estudiar si esto es finito. Eso es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber si esto es finito. Ahora, si esto es finito por esta desigualdad que está aquí. Pero si ustedes se fijan, las propiedades del módulo, el módulo se porta bien se porta bien con la multiplicación. El módulo del producto, que por supuesto hay un producto, hay un puntito ahí, el módulo del producto es el producto de los módulos. Entonces, esto me va a quedar así. ¿Sí? Y el módulo, la potencia del módulo. ¿Sí? Y estoy pensando que los A sub k son positivos en este ejemplo. Entonces el módulo de los A sub k son simplemente A sub k. Y entonces el análisis para saber si esta serie esto es lo que yo quiero saber si converge, si ustedes se recuerdan. ¿Sí? Es suficiente si yo hago el análisis con el módulo de x a la k, por el criterio de comparación. ¿Sí? Entonces por eso yo puedo reemplazar el módulo de x a la k acá. Desigualdad triangular, básicamente. Pregunta, Antonio Carrasco, profe, ¿el K siempre tiene que ser 1 o puede ser cualquier valor? Puede ser cualquier valor. Puede ser cualquier, sí, puede partir de 1, puede partir de 0. Sí. Queda poquito tiempo, me quedó algo en el tintero, que es, bueno, aquí entonces tenemos el radio de convergencia, ¿sí? Cosa importante, cuando una serie de potencias define una función, cuando el x vive en el intervalo que define el radio de convergencia. Y el radio de convergencia se calcula con los coeficientes. Los coeficientes definen la función. ¿Sí? Ya, y para finalizar, serie de Taylor. Ya, cuando la función es infinita, digámoslo así, ya queda poco tiempo. Cuando las funciones se pueden derivar, cuando yo tengo una función, voy a hacer el proceso inverso. En vez de decir, tengo una serie y quiero definir una función, uno puede realizar el proceso inverso. ¿A qué me refiero? Parto de una función y quiero escribirla como serie. ¿Sí? Entonces, digámoslo así. Hasta ahora, tengo una serie, quiero definir una función. Pero uno puede hacer el proceso inverso. Proceso inverso.
tengo una función, quiero escribirla como serie. Ya. Ese proceso se puede hacer cuando la función tiene ciertas propiedades. Básicamente se puede derivar infinitas veces, porque quiero escribirlo como serie infinita. Y eso que está aquí es lo que se denomina como serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, todas las funciones especiales que uno, las funciones, claro, las funciones especiales que uno conoce, las funciones trigonométricas, exponenciales, tienen su desarrollo en serie de Taylor. Entonces, por ejemplo, seno de x se escribe, se puede probar que es la serie de k igual 0 hasta infinito, de, a ver si me acuerdo, menos 1 a la k, x a la 2k más 1 partido por 2k más 1 factorial. Coseno de x se puede escribir como una serie, la serie de k igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la k, x a la 2k, 2k factorial. La serie de la exponencial de x se escribe como suma de k igual 0 hasta infinito, de x a la k, k factorial. Aquí, en este que está aquí, en este ejemplo, este sería el a sub k, el coeficiente. En este ejemplo, este sería el a sub k, el que acompaña la potencia. En este ejemplo, este sería el a sub k, 1 partido por k factorial. Y una que ya hicimos, fíjense, 1 sobre 1 menos x es la suma de k igual 0 hasta infinito de x a la k, porque es la suma geométrica. Aquí, fíjense, yo lo hice con x igual a q. Cuando x es igual a q, tengo esta fórmula. Voy a ir al principio de esta clase. Fíjense, yo cambio q por x, tengo una serie de x a la k, una serie de potencia, y eso tiene una fórmula explícita, que es 1 sobre 1 menos q. Bueno, es cambiar la letra nomás, q por x, entonces tengo esta serie que está aquí. Entonces, claro, ya no tenemos tiempo. Estas series en principio se asumen como conocidas, pero lamentablemente ustedes no tuvieron, o lo que entiendo es que ustedes no tuvieron en el curso de cálculo 2, no alcanzaban a llegar a esto. Pueden hacer el comentario, no llegaron. Entonces, no lo vamos, en este caso, no lo vamos a asumir como conocido y vamos a tener que volver a pasarlo en el momento. Ahora, lo que yo quiero que quede claro, esto podemos dejarlo para después, porque ya no tenemos mucho tiempo. Lo importante es que entiendan el concepto de serie de potencia. ¿Sí? La serie de potencia define una función y puedo calcular el radio de convergencia, dónde esta cosa que está aquí, define una función y después vamos a poder ir un poquito más a fondo con lo de series de Taylor. ¿Ok? Les voy a enviar un apunte. Les voy a enviar un apunte al email sobre esto y voy a hablar con el profesor de cálculo 2 a ver si tiene algún apunte sobre eso también, ¿okay? Con el coordinador de cálculo 2, para ver si les puedo hacer llegar algo más oficial. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, entonces voy a parar la grabación por ahora.